Buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Agradecemos el apoyo del Sistema de Bibliotecas SENA, SBS, al equipo humano de trabajo de las bibliotecas Complejo Norte e Inmaculada, a Bienestar al Aprendiz, a la Coordinación Académica, a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, a los aprendices, instructores, administrativos y a la comunidad en general que se han conectado en este momento, en este espacio. Y muy especialmente agradecemos a nuestro moderador, Juan Pablo Hernández. Bienvenido, Juan Pablo. Adriana, muchísimas gracias por la invitación a esta franja que se llama Escritores Más Cerca. Con todo gusto, gracias a usted y bueno, y a nuestra escritora de hoy por estar. Juan Pablo Hernández es licenciado en idiomas de la Universidad de Antioquia, también diplomado en gestión cultural de la misma universidad, becario de la Universidad de Illinois en servicios bibliotecarios, máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido consultor de la UNESCO en programas de alfabetización, formador del Plan Regional de Lectura para América Latina y el Caribe, tutor del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Bibliotecas de Colombia, profesor de literatura en la Universidad de Antioquia y en el Tecnológico de Antioquia. Actualmente dirige la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra. Dentro de sus libros publicados se encuentran Animación y promoción de la lectura, Seres de los reinos olvidados, Valores y diversidad cultural en la literatura infantil. Asimismo, damos la bienvenida y agradecemos inmensamente a la escritora Coleya Bungart por aceptar esta invitación a Escritores Más Cerca, Conversaciones a la Luz. Bienvenida, Coleya. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí, por esta oportunidad de conversar. Es apasionante para mí compartir con ustedes. Bueno, y antes de iniciar, quisiéramos presentarles el video del autor y su obra sobre nuestra escritora de hoy. Esperamos les guste. Claudia Patricia Royave Villa, o Coleya Bungart, es editora, promotora de lectura, periodista, esposa y aprendiz de escritora. El cambio de nombre surgió, como ella lo indica, abro comillas. Un día, de pura rebeldía adolescente, me cambié el nombre por Coleya y ahora firmo con un apellido alemán que hace 5 años acepté llevar. El día que me casé con Tutker Bungart, el hombre al que amo. Cierro comillas. Coleya nació en Santa Rosa de Osos, cursó el pregrado de periodismo en la Universidad de Antioquia y realizó una maestría de estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Aturdida por la situación del país y de haberlo recorrido durante un tiempo en el que desarrolló talleres de escritura para docentes, decide emprender un viaje por Centroamérica. Tratando de alejarse de Colombia, ha terminado acercándose de manera profunda, íntima y esencial a su historia, a lo que ocurre en el territorio, a esa inmensidad de posibilidades que es esta nación. En la actualidad, vive en Tucson, Estados Unidos. Coleya buscó otras formas de hacer periodismo. Uno que contribuyera a la paz en Colombia, desde aquellas personas que construyen experiencias pacíficas. En consecuencia, fundó Diario de Paz Colombia, un espacio virtual para el encuentro, la lectura y la reflexión en torno a la paz en el país. También creó el Club de Lectura Virtual, en el que se lee, se conversa y reflexiona sobre la literatura colombiana. Algunos de sus libros son Mientras Dios descansa, El pueblo de las 3 Fs, La ruta del tren dormido. A ello se le suma que es autora permanente del portal www.diariodepaz.com, donde también invita a escribir. Compartimos un fragmento de su artículo, Lo que aprendí creando un club de lectura virtual con más de 7,000 lectores,
alojado en la página Diario de Paz Colombia. Quinto, leer, escribir, conversar y hermanarse, las 4 líneas de nuestro club. He dejado por fuera de esta lista otras 15 ideas que quedaron enumeradas en el borrador de este contenido, escrito en mi diario personal. ¿Ustedes también llevan diario? Espero que sí. Allí mencionaba, entre otras cosas, que sí se puede crear comunidades digitales, que hay muchas personas que, aunque saben unir palabras, frases y párrafos, no saben qué leer ni cómo comenzar a medírsele a una novela. Solo necesitan un empujón. Decía que todos los lectores son diferentes y que es justamente esa diversidad la que enriquece la conversación y amplía la mirada sobre la historia nacional, tema central y objetivo de este club. Resaltaba también la importancia de descansar, de no sobrecargar de contenidos adicionales a los lectores, de no afanar a nadie, de tener la puerta siempre abierta para que la gente entre y salga del club sin presiones, sin reclamos, sin críticas o ataques velados. Si esto, más allá de un club de lectura, busca ser un espacio concreto para fomentar una cultura de paz, es necesario que el respeto por la individualidad y por las diferencias esté presente a cada paso. Colegia Bungart. Realmente tratamos de sacar en un video toda la esencia, todo lo que podríamos decir, muchísimo más, pero lo esencial de nuestra escritora de hoy, para que la vayamos también reconociendo, pero también nosotros reconociéndonos en esa labor que ella hace y que ha hecho a través de estos últimos años. Y bueno, nuevamente, colega, bienvenida. Juan Pablo, te cedo la palabra y bueno, bienvenidos a las otras personas que se han conectado a este espacio. Colegia, bienvenida a Escritores Más Cerca, un programa del Sistema de Bibliotecas Sena Complejo Norte. ¿Cómo te pareció ese video? No, hermoso, que me da pesar que mi mamá no lo haya visto, estaría llorando, yo también casi que lloro. Muchas gracias a quienes lo hicieron y pues navegaron Diario de Paz y tantas páginas para tomar referencias, espectacular. Gracias. Bueno, pero esta conversación está siendo grabada y se va a compartir también a través del canal YouTube del SENA y bueno, ahí lo podremos compartir con tu mamá y con todos tus lectores. Claro, y Súper. también el video que ha montado, pues está en este momento montado. Ya te lo pasaremos, claro, el link, porque pues lo puedes replicar. Es algo que hacemos en honor pues como también a ese recorrido que hace el escritor, a todo eso que va recogiendo a través de su historia, de su vida, y que viene a ser para nosotros importante, crucial, y que es un llamado a otros a que escriban, a otros a que lean, y a otros a que te leamos, te escribamos, y también escribamos contigo, porque el Diario de Paz pues hace esa notable invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Ya nos comparten el link. Ahí ya a través del chat nos comparten el link. Les doy nuevamente la bienvenida a todas y a todos los que se conectan en este momento hoy en Escritores Más Cerca con Colegia Bungart. Vamos a hacer una conversación muy cercana con nuestra escritora invitada y ustedes, por supuesto, también podrán hacer sus comentarios, hacer sus preguntas a través del chat o directamente abriendo sus micrófonos y sus cámaras, si así lo desean, para que podamos estar mucho más cerca. Colegia, bienvenida y cuéntanos justo en este momento dónde te encuentras. Bueno, gracias Juan Pablo, que no sé si escucharán como un eco. Estoy en una salita de estudio en una biblioteca. Yo soy una bibliotecoadicta desde muy chiquita.
Siempre estaba escapándome a veces de clase, de reuniones familiares, solo para estar cerca de los libros. En este momento estoy a 3 aviones de distancia de Colombia en una ciudad que se llama Tucson, en la frontera entre México y Estados Unidos. Es un desierto, es una ciudad muy, muy caliente por este tiempo porque está terminando el verano, es uno de los lugares más calientes de Estados Unidos y bueno, aquí vivo desde hace 10 años y trabajo y tengo mi familia. Así que si algún día no sé, se embolatan y se montan en el avión que no es y terminan en Arizona, que casi nadie viene, pues qué rico que lleguen a mi tierra, mi casa es su casa. Muchísimas gracias, Cole. Bueno, estás en Tucson, Arizona, y en un momento nos cuentas cómo fue ese periplo, cómo fue que llegaste allá a Tucson, Arizona, pero vámonos atrás, al tiempo en que vivías aquí en Antioquia, cuando eras apenas una estudiante. Cuéntanos tú, ¿dónde terminaste tu bachillerato, Cole? Bueno, pues yo soy más antioqueña que la arepa, como dicen, y que el chocolate. Además, con estas ganas que yo siempre tengo de mi comida antioqueña, pues siempre tengo que mencionar el desayuno paisa tradicional. Como me crié en una familia tradicional, muy, muy, muy tradicional de Antioquia. Mi mamá fue una profesora de rural. Ella trabajó en los llanos de Cuiabá y mi papá era el dueño de la funeraria del pueblo. Nosotros vivíamos en Santa Rosa de Osos. Eh, Crecí con 2 hermanas y allí estudié hasta los 15 años. Estudié casi siempre con hermanas católicas y creo que ahí también empecé como a apasionarme por la escritura porque cuando estaba muy chiquita me encantaba la caligrafía de las hermanas. Yo sentía como que no sabía que los escritores existían, yo solo veía que las hermanas tenían una letra muy bonita y que yo quería escribir bonito, yo quería hacer planos y mejorar mi escritura, no porque supiera que escribir era algo a lo que uno se podía dedicar, sino porque quería tener una letra como la de la hermana María Amparo o la de la hermana Gloria. Pero me gradué en Medellín, en el Colegio Teresiano de Santa Lucía, porque mi mamá la trasladaron de los Llanos de Cuiabá, donde fue profesora por como 20 años, a Santo Domingo Sabio. Dio un salto tremendo de la ruralidad a la ciudad y allí estudié 10º y 11. Yo le rogaba a mi mamá que me dejara perder el año porque matemáticas me dio muy duro llegar a Medellín y el salto como a la trigonometría, yo no entendía nada, yo decía quiero perder el año y mi mamá decía perder el año nadie. Entonces nos puso a estudiar el triple, me gradué, fue muy difícil terminar el año, terminar el bachillerato. Aunque era buena lectora y estudiante, comprendí como las diferencias abismales que hay entre estudiar en la ruralidad y llegar a la ciudad. Y de ahí me gradué y casi que no encuentro norte, empecé a estudiar negocios internacionales, no, eso no era para mí, después empecé a estudiar teatro, porque siempre estaba como miqueando en todos los actos cívicos, metiéndome en cosas, queriendo bailar, escribir, cantar, todo lo que tuviera que ver con arte. Entonces empecé a estudiar teatro, tampoco terminé, porque tuve un tema en mis ojos que me hizo dejar de estudiar por un tiempo y ahí finalmente me pasé después de 3 intentos a la Universidad de Antioquia porque siempre me rajaba en matemáticas. En una convalecencia de enfermedad, estudié el álgebra de Baldor, pasé el examen de la Universidad de Antioquia y estudié periodismo. Así logré mi cartoncito. Muy bien, muy bien. Bueno, pero ahí hay un montón de cosas de las que queremos hablar. Por ejemplo, hace un rato nos dijiste que te escapabas de clase como a leer, a meterte a las bibliotecas. ¿Cómo fue ese proceso de formación lectora? ¿Cómo te convertiste en una lectora y de dónde nació ese gusto por los libros? Bueno, no sé si algunas de las personas que están acá acompañándonos, saludo de nuevo a todos, a ver, a Claudia, a Daniel, a Juan Carlos, a Lilian, a Ubieli, Yaneida, gracias por estar acá, qué rico tenerlos cerquita. Eh, no sé si ustedes que se criaron como yo en un pueblo,
en la época de mi infancia y mi adolescencia, la biblioteca era un lugar muy, muy cerrado, no había mucho, pues como que íbamos solamente a hacer tareas rápidas, pero el plan después de la escuela era sobre todo hacer deporte. La escuela, la biblioteca no era un plan, pero yo tenía problemas de asma y además vivía en un pueblo muy frío, y era alérgica al frío. Entonces, mientras mi hermana se iba a hacer deporte, yo dedicaba tiempo pues a leer cositas, como a entretenerme en la biblioteca, que era pues más cálida. Pero todavía no entendía, creo que hay un momento muy tardío en el que uno entiende que la gente que escribe libros tiene un oficio, que los libros no se escriben solos, ¿no? Uno como que va y disfruta de esas joyitas de papel, pero sin saber que hay un oficio por detrás, o muchos oficios en realidad. Me empecé a entusiasmar con la lectura, pero ya como seriamente, a los 15, 16 años. Pues yo desde muy pequeñita con estas alergias que tuve en mi piel, tuve un problema en mis ojos y me rasqué los ojos mucho, me rasqué con una picadura así que no se quitaba con nada y me disloqué las córneas al punto que tuve que tener trasplantes de córneas. Entonces, cuando desde muy chiquita me empezaron a decir que me iban a tener que cambiar los ojos por los ojos de un muerto, porque no, en Colombia no había como o en mi familia no había una manera más poética de decir que era un trasplante, sino, no, te van a poner los de un muerto, punto. Yo crecí con esa sugestión y decía, pucha, si yo después no veo, si me ponen los ojos que no sirven, las córneas que no sirven, pues yo voy a leer lo que más pueda antes de que me cambien los ojos. Y entonces empecé a leer con mucha urgencia porque sentía que iba a llegar a los 18, que era como la fecha, el tiempo de mi primer trasplante programado, y necesitaba leer lo que más pudiera. Y en esos más o menos 3 años que leí tanto, ya yo sentía que no podía parar y que tenía que compartir con la gente lo que yo leía. Entonces la lectura en soledad iba mucho de la mano de contarle a los demás que estaba leyendo. Entonces mi mamá me veía siempre con un libro, se asustaba, no se va, pues va a perder los poquitos ojos que tiene. Yo pues de todas maneras los tengo, o sea, ya lo que lea es ganancia. Entonces empecé como a ser a la vez una lectora y una promotora de lectura, animando a otros a leer. Y me cogió ventaja, creo que cuando un buen libro llega a uno, eso es un disparador para no parar de leer. Pero mira qué curioso y qué historia también tan, como tan simpática esa de uno hacerse lector porque siente que hay un tiempo en que ya no va a poder leer más y pues afanarse como a leer todo de una. Creo que fue una manera pues poco divertida también de hacerse lector, pese a la angustia que tenías en ese momento, si iba a lograr el trasplante o no, y esa imagen de que ibas a ver con las córneas de otra persona que estaba muerta, ¿no? Ahí había unas historias también fascinantes. Y Juan Pablo, y ahora veo con un ojo, o sea, me dedico a la escritura, me dedico a la lectura, leo cuanto más puedo. Solo veo por el ojo izquierdo con gafas, mi trasplante del ojo derecho no funciona, tengo que hacer otro trasplante mucho más adelante, pero como, no sé, no es una limitación tener un ojo con miopía en servicio, porque con eso he podido leer demasiado, ¿no? Y cada que voy al oftalmólogo, todo está bien, o sea, tienes el ojo, dale, sigue adelante, puedes viajar, puedes hacer, como que no es mi limitación, pero siempre lo comento, sobre todo para invitar a quienes no son donantes de órganos a que una vez lo hagan, lo sean. Muy bien, muy bien. Bueno, pues digamos que pasaste el colegio, estás en la universidad, ya eras toda una lectora, tenías tus ojos ya, digamos, en plena acción. ¿Y cómo vas llegando a la escritura? ¿Cómo te vas acercando a escribir y a comenzar a publicar? Pues como yo les contaba, la escritura para mí era la caligrafía, era escribir bonito en el cuaderno y hacerle las planas a mi hermana, y cuando no había como mucho que hacer, yo me inventaba las tareas. Saben que en las escuelas nos ponen 1, hacer una sopa de letras, o 2, escribir un cuento con las siguientes palabras, y a mí nunca era suficiente, incluso ahora en el trabajo, como que no es suficiente los pendientes, siempre estoy con más pendientes.
Y cuando estaba en la escuela, entonces yo me inventaba las tareas, hacía las tareas que me ponían las hermanas, pero hacía más. Y hacía las de mi hermanita y le decía a mi hermanita que me dejara hacer las de ella. Tenía como que estas ganas tremendas de crear. Y ahora en el trabajo, o sea, tengo una editora y ya es como, Cole, tiene 7 temas, ya, y yo no, pero es que encontré esta señora y debería, entonces siempre estoy como, no me puedo quedar sin tarea pendiente del escritorio. Pero cuando estaba bien chiquita y empecé a ir a la odontología, yo me di cuenta que cuando uno espera en la odontología, pues hay revistas o cuentos para niños, ¿no? Cuando me empezaron a hacer el tratamiento para tener los brackets. Entonces decía, bueno, pues yo no pensaba que iba a ser escritora porque no sabía que eso era un oficio, ¿no? Y sino que pensaba que, bueno, yo voy a ser odontóloga, pero como todavía no puedo ir a trabajar a la universidad, entonces yo voy a escribir los cuentos que van a leer mis pacientes cuando vengan al consultorio. Entonces empecé a hacer cuentitos sobre muelas, sobre la muela feliz, la caries dolorosa, todos los cuentos que pudiera, y los hacía como se hace un libro de niños, con la ilustración, con el título grande. Entonces empecé a hacer como mis mini libros para mis pequeños pacientes. Esas son mis primeras memorias, no sé, yo tenía 8 años, 9 años, ya estaba en la película de ser odontóloga, pero en realidad lo que estaba haciendo era haciendo cuentos. Estabas escribiendo. Sí, y mi hermanita me decía cuando ya pues la escritura empezó a ser como algo que se destacaba en la clase, como la profesora de octavo que vio que Claudia escribía, entonces me ponía a escribir cartas para el amigo secreto, o sea, la profesora me ponía a mí a hacerle sus cartas, o las cartas que alguien va a cumplir años, entonces Claudia, inspírate, ahí yo tomaba las canciones de la música popular, las palabras crepúsculo, yo sé, si las usan una canción es que es una palabra bonita, entonces usaba las palabras de las canciones románticas para escribir cosas para mis amigos. Y bueno, y más adelante, cuando ya me di cuenta que el oficio de la lectura, pues que leer era... iba de la mano de la escritura inevitablemente, entonces ya me empecé a pensar cómo escribir mejor, cómo era que, no sé, algún escritor, Juan José Hoyos o Álvaro Cepeda Zamudio, cómo hacían esos diálogos. Ya entré como en esa siguiente etapa durante la escuela, la secundaria, de ver que había un universo por estudiar allí y que yo quería dedicarme a eso seriamente. Y llegas a tu primer libro, Mientras Dios descansa, un libro que fue también beca de creación, es decir, obtuvo un premio o un reconocimiento de la alcaldía de Medellín. ¿Cómo llegas a ese libro, a esa historia, Mientras Dios descansa? Y cuéntanos un poco qué podemos encontrar en esa historia. Bueno, qué rico que hablemos de este libro. Pues aquí dice que este libro lo publicó la editorial Edafit en el año 2007. Yo tenía 24 años, lo escribí en los 22. Y lo escribí como un poco un ajuste de cuentas con la infancia, cuando uno está estudiando y dedicado ya más a la literatura. Entonces le dicen, no, es que lo único que usted puede escribir es sobre lo que usted conoce, lo que ha sido su vida. No podría escribir sobre Cartagena, pues una vez fui al mar y ya, no conocía el mar, no era mi tema eran las montañas de mi tierra y sobre todo eran las monjas que me habían enseñado, los curas que me habían dado la hostia obligada, pues como parte de mi ritual de domingo familiar. Eran el alcalde del pueblo, era el cantinero del pueblo, era la secretaria del archivo, ¿cierto? Los personajes de un pueblo frío andino. Entonces, ese libro surgió por lo siguiente. Cuando yo estudié mi kinder, mi mamá era la profesora en los llanos de Cuiabá y mi mamá quería ahorrarse el dinero porque soñaba con algún día comprar una casa o ahorrar lo que más pudiera para que nosotros fuéramos a la universidad. Entonces mi mamá se paraba, perdón, mi mamá se paraba en la carretera, en la variante que se llama. Es decir, en esa que cruza Santa Rosa.
Que va para Santa Rosa Yarumal, que va para... Sí, que usted sigue para allá, va a Caucasia, Cartagena. Y es la autopista que va hacia la costa. Eso, mi mamá decía, pagar bus, me ahorro los, no sé, los 500 pesos, yo voy a coger un camión. Entonces, cuando yo empecé a estudiar en el kinder con ella, yo tenía 4 años porque mi mamá no me aguantaba, yo quería ir a estudiar, mi hermana tenía 5, mi hermana ya podía ir a la escuela del pueblo, pero yo no me aguantaba. Entonces, digo, habló con el rector de su colegio y me dejaron entrar al kinder. Entonces, ahora yo tenía que viajar con ella en el camión. Entonces, me montaba en ese camión, yo de 4 años, con un buzo cuello tortuga aquí, llena de guantes porque era alérgica al frío, vivía en el páramo. Entonces mi mamá cogía una tractomula y cuando se montaba en la tractomula ella empezaba a preguntarle todo al tractomulero. ¿Usted qué lleva ahí? ¿Usted para dónde va? ¿Su esposa qué piensa cuando usted se va? ¿Cuándo vuelve? O sea, mi mamá era una periodista en potencia y cuando llegábamos a la escuela, eso era 40 minutos de viaje en mula, en una mula distinta todos los días, de lunes a viernes. Yo no quería bajarme. Ustedes salían a la autopista y esperaban que pasara la primera mula. Y ahí se montaban. Mi mamá iba con otra compañera, siempre, Rubiela, mi mamá y yo. Y entonces eso, lloviendo como fuera, mi mamá no pagaba bus. Pues, y mi mamá después, por supuesto, compró una casa y nos pagó la universidad a mis hermanas. Era muy visionaria, pero entonces en ese momento de viaje yo sentía que la escuela no era mi destino, que yo me quería ir con el camionero porque a mí me decían que para allá seguía el mar. Yo decía, pero ¿por qué nos tenemos que bajar? Y miren las cosas que le pasa a uno en la vida. Yo después de eso quedé como con ese deseo. Cuando mi mamá me preguntaban a los 7, 8 años, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser tractomulera o yo me quiero ir de la casa. Yo solo quería irme ya, que me dejaran ir. Entonces, cuando llegué a la Universidad de Antioquia, sí, yo sentía que ese viaje, que ahí no se acababa el mundo, que el camionero tenía el mundo por delante. Entonces, cuando llegué a la universidad, estaba inquieta por salir del país, por viajar, como fuera. Entonces, tenía profes muy amables que decían, bueno, búscate una beca, hay oportunidades en las universidades, empieza a estudiar inglés. Pero yo vendía supercocos y vendía choco breaks para pagar clases de inglés. O sea, había clases en la universidad, pero yo empecé a pagar clases de inglés desde muy joven porque yo me imaginaba que tenía que aprender inglés para salir, siempre como buscando también mi propia manera de superarme. Y cuando llegué a la Universidad de Antioquia, pues después de intentar mucho, logré una beca y me fui a México con una beca del gobierno mexicano para estudiar literatura. Y yo estudiaba periodismo en la de Antioquia. Cuando yo llegué a México, yo cogí todas las materias de literatura, taller de cuento, taller de ensayo, taller de lectura crítica. Y una de esas clases era mi taller de cuento con el maestro Santiago Guedea y el plan de la clase era hacer un proyecto de un libro de cuentos. Entonces mi proyecto ya tenía nombre. Entonces, bueno, yo voy a hacer en esta clase un libro de 8 cuentos en donde todos los personajes pequen, todos sean pecadores. El cura peca, el cantinero peca, el propio narrador peca. Entonces empecé a ponerle como un pecado a cada cuento. Hice un proyecto y escribí 2 cuentos. Hice un curso en México también sobre escritura de cuentos, aparte del de la clase, porque yo siempre me inventaba más clases. Y cuando llegué a Medellín tenía 2 cuentos escritos y tenía un proyecto de un libro. Y la alcaldía de Medellín acababa de sacar estas becas. Entonces, había que presentar el 25% de la obra. Yo tenía eso y un proyecto, yo tenía eso. Tenía 22 años y de pronto yo tengo 10 millones de pesos para escribir un libro. Me fui de la casa, literalmente, apenas supe, dije, mami, me voy a vivir a un pueblo, que es este. Después escribí otro libro sobre Santo Domingo. Dije, voy a ir dejé mi novio, dejé mi mamá, dejé mi universidad, me enclaustré en una casa, que se los voy a mostrar aquí en la foto, y me dediqué a escribir. Y ahí, cuando terminé ese libro, tuve la fortuna que la editorial EAFIT lo consideró, lo publicaron, y así nació ese librito que ya casi no se consigue. Pero nos vamos a la casa donde escribí. ¿Y te enganchaste? Aquí. Esta fue la casa que alquilé por 40,000 pesos para escribir ese libro. ¿En qué municipio? En Santo Domingo, Antioquia, en el pueblo de Tomás Carrasquilla, a 2 horas y media de Medellín. Y ahí terminé quedándome 3 años, porque
pues yo llegué para escribir el libro, pero entonces conocí al alcalde del pueblo que quería hacer un museo Carrasquilla y yo estaba por hacer también mis prácticas de periodista y dije, y me dijo que sí que quería trabajar con él, entonces terminé el libro y me volví todera. Bueno, terminé el libro No, y como en ese fue, diciembre. y no lo pasemos tan rápido porque es que hay un asunto también especial porque eran los 150 años de Tomás Carrasquilla. Era la conmemoración de los 150 años de este gran escritor, pero tú te convertiste en protagonista de esa conmemoración, con las publicaciones y los talleres y el museo. Yo quiero que hagamos como un paréntesis y cuéntanos un poquito de ese proyecto de Tomás Carrasquilla en el que participaste y si en algún momento vamos a Santo Domingo, ¿qué encontramos allá de Tomás Carrasquilla? Bueno, pues el problema del alcalde con encartarse conmigo fue que yo venía leyendo literatura antioqueña bastante para poder escribir mi libro y porque, bueno, había toda esta necesaria reflexión cuando uno va fuera del país sobre lo propio, ¿no? Que yo he leído mucho he leído a Balzac o a Dostoyevsky, y bueno, yo qué sé de la literatura antioqueña y yo qué sé de la literatura colombiana, ¿cierto? Como esa deuda moral que tiene un artista con las propias raíces. Entonces, cuando llegué a Santo Domingo, pues sabía muy poco de Carrasquilla, pero sabía lo necesario, era el más grande, había que leerlo y había que leerlo todo. Y llegué en 2005, el aniversario, los 150 años, que a ver, alguien que me diga, les voy a poner tarea, no vayan a Google. ¿Cómo se dice los 150 años son, si el centenario son 100 años, ¿cómo se dicen 150? Esa palabrita yo me la tuve que aprender, porque a ver si alguien se avienta y la dice. Porque cuando se cumplían los 150 años de Carrasquilla, pues el alcalde tenía la ilusión de gestionar todo un apoyo nacional e internacional incluso para traer la atención al pueblo. Es un pueblo que se había quedado muy quedado en el tiempo. El libro, el pueblo de las tres Fs, pues el mismo Carrasquilla denominaba a su pueblo así, como mucha gente le ha dicho, el pueblo de las tres Fs, frío, feo y faldudo. Frío, feo y faldudo. Es, que yo digo que es fermoso, famoso y fresco. Fermoso, famoso y fresco. Para que las connotaciones negativas de feo, no es un pueblo tan bello, pues por eso me quedé ahí también. Entonces empecé a explorar muchísimo la historia del pueblo y mientras trabajaba como comunicadora de la alcaldía, pues hacía el periódico del pueblo, hacía el programa radial, hacía el programa de vigías del patrimonio, gestionaba la consecución de libros para la biblioteca, y preparábamos el gran aniversario, que nadie es ningún valiente todavía sabe cómo se dice 150 años. El centenario no, el qué. Ahorita les digo, bueno, déjalos con la duda. El proyecto fue muy especial porque había un equipo de la administración municipal súper cálido y muy comprometido con la historia de su pueblo y con la cultura. Entonces ese fue una gran celebración el 17 de enero de 1858 nació Tomás Carrasquilla. El 17 de enero de 2008 se celebraron los 150 años y llegaron helicópteros y aviones con gente, con la primera dama de la nación, con la ministra de Cultura, con el expresidente Belisario Betancourt, con un montón de gente, llegaron buses de Medellín y fue como volver a poner un poco a Tomás Carrasquilla de moda. Pero antes de eso veníamos haciendo un ejercicio muy comprometido con los jóvenes del pueblo para que la gente leyera Carrasquilla. Por ejemplo, una de las estrategias que hicimos fue cuando yo llegué al pueblo, pues nadie leía Carrasquilla, había obras de teatro de vez en cuando, de La Diestra de Dios Padre y los típicos cuentos que salen en los eventos de actos cívicos, pero no había libros en las casas, ni la gente tenía ni idea. Entonces, como estábamos preparándonos para una fiesta nacional, yo pensé, bueno, yo me entraba a las casas de la gente porque siempre soy muy entrona a averiguar, me gusta conversar. Entonces yo entraba y yo veía que lo único que la gente tenía ahí no eran ni revistas ni el periódico, lo único papel que yo veía que la gente tenía era la cuenta de la luz. Y yo decía, bueno,
eso es lo único que leen, vamos a llegar por ahí. Entonces me fui para la empresa de servicios públicos y me conversé al gerente y le dije, tengo un proyecto, cada mes una hojita pegada a la cuenta de servicios con la selección de la comida en Carrasquilla, los vestidos en Carrasquilla, así describe Carrasquilla a su mejor amigo. Y el de los servicios públicos, que quería ser muy comprometido con lo cultural, que además es hoy él es el actual alcalde de Santo Domingo. Él dijo, bueno, hágale usted con sus cosas, bueno, usted con que me traiga eso el día 20 de cada mes, yo me encargo con que eso llegue. Se le dobló el peso de la cuenta de luz, pero un año eran unos folletos coleccionables, y al año todo el mundo coleccionaba eso. La gente cuando llegó Teleantioquia, todo el mundo así con sus, ya lo habían leído, ya sabía cuántos libros había leído Carrasquilla, ya citaban partes. Fue una estrategia de gestión cultural que nos mereció el Premio Nacional de Patrimonio, y con ese premio publicamos un libro inédito de un historiador del pueblo. Entonces fue una historia hermosa, y aquí la cuña es: lean a Carrasquilla, lean, esto es una delicia. Y visiten a Santo Domingo, donde está el museo. Está cerquita nomás, ya cuando yo vivía allá, eso se pegaba al bus, había, no imaginan de hecho, una crónica de este libro es sobre la historia de la pavimentación de la carretera. Es que ustedes ya pueden ir como si fueran en un teletransportación, uno ni siente el bus. En la época que yo viajaba, esto era la carretera, todo el tiempo, 3 horas y media. Un pantanal. El ahora antes hay una gran, y el después. Sí, ahora hay una gran autopista que va hacia el norte, luego en Barbosa se tira al suroeste, al nordeste, y atraviesa todo ese sector. Es hermoso. ¿Y venden unos chorizos? No, y el mecato, eso es delicioso. Además que también es una región por donde atravesaba el tren, y tu tercera obra tiene que ver justamente con eso. Realmente sí querías ser camionera, querías cruzar las carreteras, porque tu tercer libro justamente nos habla de eso, la ruta del tren dormido. Míralo, ahí está. Ese proyecto tan bonito del tren. Yo tuve la oportunidad de viajar en tren. A mí me tocó el tren, viajar desde Medellín hasta Cisneros en tren. Y tú cuentas... estaciones tan bellas. Y tú cuentas ahí justamente una serie de crónicas sobre lo que era viajar en tren en esa ruta que iba hasta Puerto Berrío. Ahí está Cisneros. Bueno, lo que pasa es que, como les digo, que siempre veo temas y siempre veo historias, pues lo que no da es el tiempo, pero después de estar escribiendo mucho reseñas en revistas o artículos sueltos, yo quedé con ese aprendizaje que les comparto a ustedes, a pensar en proyectos de más largo aliento, no solamente en publicar de pronto por aquí y por allí, sino, bueno, si yo pudiera profundizar en un tema, en cuál sería y cómo lo haría. Y dice que la mejor forma de saber todo sobre algo es escribir un libro. Yo no sabía nada sobre el tren. Yo empecé a ver el tren cuando trabajaba en Santo Domingo. En total trabajé 3 años. Y allí cerca de Santo Domingo está la estación Cisneros, están las estaciones de Santiago y la estación de Botero, que son corregimientos de Santo Domingo, pero en la cabecera municipal, en el pueblo como tal, pues allí no había tren, no pasaba el tren. Pero como mi trabajo con la alcaldía hacía que tenía que moverme tanto, que tuviera que moverme tanto por los otros pueblos, por los corregimientos, entonces empecé a descubrir que había otra Antioquia, que la Antioquia que yo había vivido era un fragmento de una realidad muchísimo más amplia. En Santiago no había monjas, en Santa Rosa de Osos yo siempre digo que exportamos monjas y leche y curas, pues porque hay como 4 conventos y el seminario y, bueno, muchísima producción de lácteos. Pero cuando yo llegué a Santo Domingo, había una historia de un tren, no quedaba el tren, pero sobre todo para los corregimientos, el tren era su ancla al pasado, era lo que mantenía a muchos de los abuelos como todavía delirando por lo que fue. Y cuando yo iba y veía
los rieles y oía a los abuelos, yo empecé a sentir que ahí había un gran tema que había que escribir. Entonces yo, como les dije, me había salido de la universidad, había dejado todo, mi novio, mi trabajo, mi escuela, mi universidad, mi mamá, todo por ir a escribir. Ahora tenía que volver a escribir porque mi mamá no me iba a perdonar que pues me saliera así del todo de la universidad. Entonces, un poco como a la brava, volví a la universidad. Uno tiene que ser como muy... no sé, compasivo, tener esos momentos en que uno dice, bueno, yo no necesito un silencio para volver a la universidad o para encauzar mi carrera. Mi silencio duró como 2 años, pero fue necesario porque en esos 2 años yo descubrí que mi siguiente tema de investigación era el tren y que tenía un libro entre manos que era la historia del pueblo en el que estaba viviendo y estudiando, pues sin tener que estar en la universidad, pero yo seguía estudiando la historia del pueblo. Entonces, cuando volví a la universidad, tenía que presentar mi tema para graduarme como periodista y entré en un conflicto, Juan Pablo, necia, rebelde. Yo digo, voy a presentar una crónica de viaje y me dice el comité de la facultad, no, es que no se puede, como que una crónica de viaje, tiene que ser un reportaje, un gran reportaje, un libro de entrevistas, un análisis de medios, como que una crónica de viaje, como si la crónica de viaje no fuera algo serio. Ah, es que usted se va a ir de paseo, pues, con una mochila y va a venir a contar qué escribió. No, pues, tuve que dar una pelea. Juan José Hoyos, un periodista antioqueño, me apoyó y me dijo, grandes cronistas desde el origen mismo de la escritura, los cronistas de Indias, ha habido grandes autores que han viajado por el mundo escribiendo los viajes de Heródoto. Entonces él me dio como el peso académico para sustentar la idea de ir de mochila, que fue lo que hice en este libro, estación por estación, entrevistando a abuelitos sobre todo, tratando de sacar las memorias que quedaban de esa época gloriosa del tren. Y escribí ese libro en 4 meses, muy rápido porque me tenía que graduar y si no mi mamá no me volvía a hablar. Eso viajé a la carrera, escribí a la carrera, terminé de escribir, me gradué, listo. Listo, contentos todos, la familia MacClaudia se graduó por fin, bienaventurado el Señor, no se perdió esa plata, muy bien, y ya, yo me gradué, el libro se quedó en el closet, en un sobre de Manila, o sea, quedó en la Universidad de Antioquia. ¿Qué fue tu trabajo de grado? Sí. Eso, y todos los trabajos de grado quedan en la biblioteca como obligación, pero mi copia, que tenía como las correcciones y todo, quedó en un sobre. Y les cuento que 13 años después, eso fue el año pasado, yo volví sobre las copias, porque una amiga editora me dijo, ¿y tú qué tienes? Y yo, no, pues yo vivo escribiendo libros por encargo, me he dedicado mucho a hacer literatura por negocio, pues a escribir, apoyar a otros autores, por trabajo, ¿no? Entonces le dije, mira, hace 13 años escribí algo, de pronto te parece, si lo miras, me puedes decir que no. Cuando ella vio eso dijo, ¿tienes fotos? ¿Cómo es esto? Yo no lo había vuelto a leer en una visita a Medellín donde mi mamá, yo saqué ese sobre, me lo leí por partes en los aviones de regreso a Colombia, a Estados Unidos, y después se lo pasé a la editora, ella me dijo, venga, ¿qué le tiene que hacer? Y yo, ¿qué le tengo que hacer? Lo tengo que reescribir, eso lo escribí hace 13 años, vamos a presentarlo al Ministerio de Cultura, que hay unas becas para literatura regional, para publicar libros de interés regional, y como 2 o 3 meses después ganamos esa beca y yo me siento, o sea, me salieron ampollas en la nalga de no pararme para releer esto. Sí que el trabajo del escritor es 99% nalga, siéntese y no se pare, no, el ejercicio no es solo en la mente, es de estar en el escritorio. Entonces pasé un buen rato, varias semanas, volviendo sobre la ruta, releyendo todo, y el libro pues está de casi 200 páginas y tiene pues las crónicas de toda la ruta y ahí quedó. Entonces estamos todavía festejando que el libro salió del closet. Ahí está la ruta. ¿Qué editorial lo publicó? Lo publicó Sílaba Editores, sí.
Lo publicó Sílaba con una beca para la publicación de libros de interés regional del Ministerio de Cultura, que es quienes pagan el tiraje de la primera edición. Maravilloso. Y Sílaba es una editorial de acá de la ciudad de Medellín y apuesta mucho a lo local y a los escritores y escritoras. Tienen una un muy buen fondo, un muy buen catálogo de títulos. Bueno, pero pasemos con esto a tu faceta ya de viajera en el mundo real, es decir, viajaste a través de los libros, pero también has viajado en el sentido literal, de recorrer la geografía, de irte a atravesar, por ejemplo, Centroamérica y cómo es ese viaje que te lleva justo hasta el lugar donde estás, en Tucson, Arizona. Bueno, los viajes son, ya creo que ya paré. Pero fueron ese leitmotiv, la razón que me hizo como, primero con los libros, buscar otros horizontes. Ahora no viajo mucho, pues soy mamá de 2 hijos y estoy radicada aquí completamente, pero siempre tengo la mente en otra parte, siempre estoy leyendo, recién llegué de Nueva York, estaba leyendo El Gran Gatsby. Y acabo de pasear por Popayán, conociendo la historia de Francisco de José de Caldas. Los libros son esos viajes ahí a la mano tan barato que es, o sea, uno puede leer hasta en el baño. Uno tiene que, yo cocino y leo con un audiolibro. Es la mejor forma de viajar sin moverse, a donde uno quiera, ¿no? Es una cosa sensacional. Estoy que me voy a Japón con una novela que recién llegó a mi casa. Y así, los viajes se han transformado. Sigo viajando en la mente, pero físicamente hice viajes como que... Bueno, tenía una amiga en Santa Rosa de Osos que todos los fines de semana se pintaba el pelo de un color distinto. Entonces, y como yo tenía por ahí 10 años, ella por ahí, no sé, 16, y su mamá le pintaba el pelo. Y yo le decía, pero ¿tú por qué te pintas tanto el pelo? Y me decía, porque cuando ya esté viejita, ya no quiero contar que me pintaba el pelo de todos los colores y que lo hice, que nadie me detuvo. Mi sueño es tener todos los colores del arco iris en mi pelo. Y yo decía, de mis viajes, cuando yo sea grande, yo quiero decir que yo fui allí, que cuando estuve joven pude ir, porque mi abuela tuvo 14 hijos y nunca viajó. Entonces, siempre decía, no, vaya, conozca, muévase, experimente, que yo ya voy a morir y no fui a ninguna parte, usted que está joven. Entonces, poco esa idea, bueno, ahora que estoy joven y puedo ver, tengo mis ojos, yo tengo que ir a ver lo que sea. Entonces, con la plata de la beca del primer libro de Mientras Dios Descansa, me fui de mochila hasta Argentina y a conocer a Ernesto Sábato. O sea, mis viajes no son como de aventura, sino yo tengo que ir en un plan de nerd a encontrar a un escritor. Entonces, llegué a tantos lugares. Ernesto Sábato. Entonces esa vez hice, o sea, ahora es más común, la pandemia ha cambiado un poco las cosas, pero la gente va a mochilear más fácil, ¿no? Pero cuando yo tenía 22 años dije, me voy de mochila por Sudamérica, ¿qué? No, y ahí en las carreteras, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hicimos esa vez. Entonces yo con la bandera de Colombia pidiendo aventón en los tractomulas, era como, ¡ah! ¿Viste que sí me puedo ir en una tractomula más allá de mi kinder? Que el mundo va más allá de las montañas. ¿Recordaste esos momentos con tu mamá? Sí. La tractomula era como el sinónimo de la aventura y fue literal cuando ya estuve en la carretera viajando de mochila. En Argentina hicimos desde el norte de Argentina hasta Buenos Aires. Mucho autostop. Viajé con 2 amigos periodistas. Después volví a Colombia, pues me enclaustré en Santo Domingo. Y cuando llegué a Colombia dije, ahora hay que ir para arriba. Pero dígame una cosa, ¿qué tanto sabemos de Centroamérica? No sabemos casi nada. La ruta que están haciendo los haitianos que vienen de Chile, migrando de Chile hasta Estados Unidos, hasta la frontera donde yo estoy, es una ruta de muchos países, de muchos contrastes, de muchas lenguas. Yo no sabía nada. Ahora les voy a decir el siguiente viaje que hice. Es que cuando logré pues, salir de Santo Domingo, fui a Bogotá, trabajé 3 años en RCN en Bogotá,
y ahorré también para ir a Centroamérica. Y mientras viajaba yo aprendí, pues primero que no sabía que era Centroamérica, lo único que yo sabía de Centroamérica era Panamá y México. Y me aprendí la ruta mientras la hacía. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México. No fui a Belice porque no tenía visa. De resto, con visa de Estados Unidos podía entrar a los otros países centroamericanos. Ese viaje por Centroamérica lo hice entre 2011 y 2010 y 2013 casi. Durante ese viaje yo tuve más trabajos, o sea, era la hippie más ocupada porque ya les dije que no me puedo quedar quieta. Yo encontré trabajos en toda parte. O sea, yo cuidaba el hotel, los hoteles donde vivía, yo cuidaba perros, yo era voluntaria en las fincas orgánicas, trabajaba como voluntaria, mi trabajo más bonito fue como voluntaria de promoción de lectura en las escuelas rurales mayas de Guatemala. Viajaba por escuelas muy, muy, muy humildes, donde los profesores tienen como segunda lengua el español, pero tienen que enseñar el español en la escuela. Entonces es difícil para ellos enseñar el español cuando no es su primera lengua. Entonces nosotros llevábamos libros con una fundación de aquí de Estados Unidos y yo ayudaba a hacer periódicos murales para las comunidades mayas. Entonces siempre encontraba trabajo estando buscando trabajo mientras uno mochilea para gastar menos plata y hacer más trueque, pues me demoré 2 años en llegar a Guatemala. Llevaba 2 años de mochila. 2 años que pues fueron una explosión de experiencias. Y allí en Guatemala, justamente en una librería, encontré quién es mi esposo. Ese fue el siguiente viaje. Y el último viaje que hicimos fue en Brasil. También recorrí Venezuela de la época chavista, la recorrí en carro toda Venezuela. Mientras vivía en Bogotá, viajé con un periodista venezolano. Y el último viaje fue a Brasil, donde vivimos en Bahía, viajamos mucho. Mi hija tenía 4 meses. Y ya, cuando llegué otra vez a Arizona, dije, listo, está bien, ya, creo que vamos a chulear América Latina. No conozco ningún otro continente. Pero te has recorrido América de punta a punta, ¿no? Canadá no. Vivimos cerca, bueno, mi ruta inicial cuando decidí viajar a Centroamérica era ir de Bogotá a Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, en un año nuevo me emborraché, vomité un bonsai en la Cuarta Avenida, estaba feliz, como que lo logré, o sea, llegué, vas a ver que una niña santarrosana por fin llegó después de más de 2 años mochileando. Y ahí recordaba, por eso les digo a mi amiga que en el pelo de colores, que era, bueno, si tú quieres eso, si tu pasión está cada vez más clara, pues se puede. Las oportunidades están para que uno las descubra y para que ellas lo descubran a uno. Bueno, y digamos que ese recorrer el continente de alguna manera da como otra mirada sobre el país. Y yo creo que eso indiscutiblemente ha influido en tu posición ahora como activista y como cronista, escritora, en relación a los procesos de paz en Colombia. Es decir, en Colombia hay un proceso de paz, hay un documento, hay unas acciones, pero tú has decidido hacer tu contribución de manera individual, voluntaria, ir sumando voluntades en torno a este sueño de paz. Cuéntanos un poco de esos proyectos que tienes en relación con la paz, lo que escribes, con qué dialogas y las personas que conectas alrededor del mundo y todo ese trabajo tan bello que haces por la paz a través del proyecto Diario de Paz Colombia. Bueno, gracias por esa pregunta. Y pues ya que me dejaron sin respuestas en el chat sobre la palabra 150 años, era sesquicentenario, es que es muy difícil. Esa palabra era mi sueldo, montar el sesquicentenario de Tomás Carrasquilla. No les olvide esa palabra, que algún día celebren su sesquicentenario. Imagínense uno llegar a 150 años, no, imposible. Bueno,
Resulta que cuando viajaba en Centroamérica, Juan Pablo, y a ver, hay dos maneras de uno acercarse a la realidad del país. Uno, pues estando adentro, en la inmersión cotidiana, que a uno se pierde muchas cosas porque la tiene tan cerca que uno no ve o no digiere lo que pasa, sino que uno va como con el día a día, con el flow, como dicen aquí, pero no profundiza mucho en lo que pasa, porque sobre todo en Colombia, es un país que no da descanso, es una agenda que no frena, todo va a mil. La otra manera de acercarse a la realidad del país es estar por fuera, tomar distancia. Así cuando uno incluso va de vacaciones a la costa, uno toma un poco una distancia de la realidad cercana y tiene una perspectiva diferente del propio cuarto, de la propia casa, del propio barrio. Y cuando yo empecé a viajar, recién pasé ya a Panamá, yo empecé a encontrarme con gente que quería saber, en general no colombianos, qué era lo que pasaba en Colombia, por qué veníamos matándonos hace 50 años, cuál era la historia, por qué el paramilitarismo, cómo así que hay varias guerrillas, que hay del narcotráfico, y yo no sabía nada. Tenía vergüenza de admitir que había trabajado como periodista en Colombia y que yo todavía no entendía el conflicto armado. Yo no entendía las razones de tantos conflictos. Entonces, mientras iba viajando, yo me empecé a cargar como con ese peso de la ignorancia de la propia historia. Entonces, yo cargaba mi mochila, que entre otras cosas, si van a viajar de mochila, si quedan muy entusiasmados, vayan livianos. Si compran una camisa, boten la otra, pero hay que ir liviano. El equipaje físico es bueno que sea liviano, pero tenía otro equipaje, que era un equipaje, digamos, como moral, un equipaje que me empezó a pesar mucho. Y era que yo era de pronto una embajadora de Colombia por fuera, porque todo el que veía una colombiana de mochila sola en Centroamérica no era algo común. Me detenían en todas las fronteras, me detenían por horas, porque les parecía muy raro, me requisaban siempre. Pero tenía, digo embajadora, porque de pronto entonces tienes que responder un montón de preguntas sobre el país y no hay nada más incómodo que decir, no sé. Yo seguí con ese no sé por más de 2 años y bueno, luego me casé, fui a vivir a Brasil y seguía como que no entendía, entonces veía las noticias, todavía no entendía qué estaba pasando y decidí cuando tenía 8 meses de embarazo de mi segundo hijo que me iba a meter a la universidad. Después ya sentía como que, bueno, el inglés, ya hago algo, pero puedo estudiar una maestría. Mi esposo me dijo, yo te apoyo, pero yo no te voy a hacer las tareas. Y yo dije, yo no te necesito, yo voy a hacer esto sola. Vengo estudiando inglés desde los 15 años, voy a hacer esto. Pues me dio durísimo, te los digo, que fue una cosa, ahora que la cuento, como si nada, pero sufrí mucho estudiando una maestría en inglés. Porque escribo en español, me dedico a la escritura, pues hacer un ensayo en inglés era como hacer un ensayo de tercero elemental. Mi nivel académico en inglés de escritura era muy bajo, entonces tomaba talleres de escritura académica en inglés, bueno, lo sufrí mucho. Total que cuando tenía 8 meses de embarazo me presenté a la maestría y mi deseo era estudiar la historia de Colombia, o sea, que la maestría me diera una excusa para estudiar. Entonces llegué a una facultad donde la decana es colombiana, una antropóloga, pues claro, nada más emocionante para una colombiana, encontrar otra colombiana en la academia. Y estudiar con ella fue un cable a tierra, porque comprendí, haciendo mi primer capítulo de la tesis, era un resumen del conflicto armado, un resumen como de 40 páginas, en donde yo me explicaba a mí misma, de dónde había surgido, cuándo había comenzado el conflicto armado, qué había desatado eso, qué había pasado, cómo surgieron las guerrillas, ta. Fue muy complejo, pero cuando yo empecé a leer y a estudiar y me empecé a cargar como de toda esta información, otra vez me pasó lo que les conté que me pasaba de chiquita, que era no me puedo quedar con esto. Yo tengo que decirle a otros, es que tú sabes que fue el Frente Nacional, es que tú sabes que fue el Estatuto de Seguridad, es que tú sabes por qué se firmó este acuerdo de paz, es que tú sabes cuáles son los puntos del acuerdo. Ya yo no quería simplemente estar en casa, dedicada a la lactancia, al cuidado de mis hijos, a estar con mi esposo, sino que yo quería que después de haber dado tantas vueltas para llegar a la profundización de la historia de Colombia,
pues quería compartir eso y no solamente hablar yo, sino crear un espacio donde cualquier colombiano o colombiana en Colombia o fuera del país pudieran escribir y compartir sus reflexiones sobre lo que significa construir paz en Colombia en este momento y las añoranzas de la paz, siempre en relación al análisis o al estudio de las causas de la guerra, de la permanente pues, conflictividad. Entonces me volví muy intensa, como ven que tengo tanta pasión por los temas de Colombia y de la escritura, la lectura. Entonces creé en 2017 una página web que es diariodepaz.com y ahí vamos, hemos estado publicando constantemente artículos que se relacionan con la historia de Colombia, pero también con una invitación permanente a leer la historia del país para en el ejercicio de leer, escribir y conversar, pues aprender de nuestra historia. Hay mucho tema, somos un medio relativamente pequeño porque es una estrategia digital muy básica, pero cada vez tiene como más amigos y más seguidores y más cómplices, entonces los invito a que pasen, hay muchos especiales de contenidos y dentro de este proyecto está el Club de Lectura, que leemos un libro cada mes de literatura colombiana y conversamos a ver qué nos dice la literatura sobre la historia del país. Esto es mi trabajo alterno pasional, pues yo no es mi fuente de ingresos. Ahí les estaba mostrando un poco de Diario de Paz, que es ese proyecto. Les estaba, perdónenme que aquí había un poco de interferencia, les estaba compartiendo eso que es Diario de Paz. Aquí yo creo que lo logran ver ustedes y me dices, Coli, ahí lo vimos. Si se logra apreciar. Mira, aquí está justamente el portal de Diario de Paz Colombia, donde todos pueden ingresar, leer, además escribir sobre lo que sienten en relación con la paz y Colombia. Y una serie de reflexiones muy bellas que han surgido de la escrituratón. Cuéntanos de esta experiencia, Cole. Bueno, lo hicimos además en compañía de la Fundación Taller de Letras, Jordi Sierra y Fabra, y es que bueno, en los tiempos de movilizaciones en Colombia, en estos tiempos tan convulsos, además de la pandemia y de las marchas, ustedes se imaginan una persona como yo viviendo tan lejos de Colombia, cómo se siente eso, o sea, la gente se moviliza allá y uno qué hace desde acá, ¿no? Entonces pensando qué hacer desde un medio digital, para que estas voces puedan ser escuchadas, no cubrir las marchas, aunque es importante, no movilizarse, si uno no se puede movilizar físicamente, ¿cómo movilizar los corazones? Escuchándonos, ¿no? Entonces creamos esta estrategia de promoción de escritura sobre la realidad colombiana, en la que invitamos a cualquier persona de cualquier edad, en cualquier lugar, a escribir en 300 palabras que le produce la realidad colombiana. Y son textos cortos y tan profundos que hemos estado ya compartiéndolos, enumerados como reflexiones que están saliendo desde principios de este mes. Y pues encuentran todos los contenidos en la página, dice Escrituratón. Ya cerramos la convocatoria, recibimos como 35 reflexiones. Y es una polifonía hermosa, porque aquí ninguno es un escritor, ni tiene un bagaje en el periodismo, es simplemente, simplemente no es una buena manera de decirlo, es sobre todo un ser humano con sentimientos, ¿no? Un ser humano que se siente de algún modo lastimado por la realidad colombiana, algunas veces esperanzados, otras, hoy por ejemplo compartimos en el Instagram un mensaje de una señora que no tiene esperanza, no es que todo lo que tenga que pasar por este medio sean reflexiones bonitas y reflexiones solidarias, no, es que también hay gente que dice no vamos para ningún lado, entonces escribe eso, date la oportunidad de escribir eso con tu cabeza en un texto bien escrito y lo publicamos en Diario de Paz.
Entonces ahí está la invitación, aparte publicamos crónicas, entrevistas, análisis que pasan por un filtro editorial. Entonces es un medio que no se parece a ningún otro, o sea, no estamos compitiendo con ningún medio periodístico, es como una vitrina donde todos podemos ir y mirar y leernos. Además que está la libertad de escribir y desde la intimidad también, de ahí la idea de diario. Yo quisiera, para que fuéramos terminando, ¿cuál es tu idea o tu concepto de diario? ¿Cómo nosotros podríamos llevar nuestro propio diario, por ejemplo? A ver si yo tengo el mío por aquí. Yo he pasado, bueno, un día les cuento que peleé con mi mamá, bueno, que todos peleamos con la mamá alguna vez. Ay, sí, lo encontré. Entonces, yo tenía todos mis diarios. Yo empecé a escribir diarios juiciosa como a los 20, pero desde los 15 siempre estaba haciendo notas. Como los cuadernos que no alcanzaba a llenar, siempre le ponía más historias, inventaba cosas, describía la cocina, que transcribía cuentos de otros autores y eso en mi diario, ¿no? Entonces un día peleé con mi mamá y ya dije, no, me llevo todo. Y empaqué esa caja de diarios en una maleta, casi que no salgo no la podía ni arrastrar. Y dije como, ay, güey, pues ahora sí, todo lo que me pesa, todo lo que he escrito, ¿no? Como que, sí, escribe tu diario. Bueno, ten paciencia y cuidado porque escribes mucho, algo va a pasar. Los diarios no son efímeros, pesan. Entonces ahora todos esos diarios están donde mi papá, pero claro, salí con la mía, salí toda brava, empaqué esos diarios, mandé eso en un copetranza para Santa Rosa y mi papá tiene un cajón que no lo puede uno ni mirar porque se desbarata. Y aquí sigo teniendo diarios, ya no puedo parar. ¿Para qué sirven los diarios? A mí me sirven hasta para hacer el mercado. En los últimos tiempos me he vuelto menos intensa, entonces ya no tengo cuadernos de 15 kilos, sino que tengo libretitas. Mi libretita, miren, esta es una libretita chiquitita. Por aquí todas las marquillas de los bananos y de los tomates y de todo. Eso también me parece que es memoria, todas las cositas del té. Pero no, escribo de todo. Acabo de terminar un libro y escribo. No, aquí no hay nada interesante, aquí no hay nada que se salve. Pero mis hijos saben que cuando yo escribo mi diario, porque siempre escribo delante de ellos, casi siempre al final de la tarde, después de que hemos cenado, escribo y ellos hacen silencio, porque ya ellos entienden que es como mi momento, me tengo que inspirar. Es extraño, ¿no? Ya los niños van como adaptándose a vivir con una persona tan rara que escribe diarios todos los días. Pero no sé, es mi necesidad y siempre creo que vale la pena escribir un diario por reconocerse uno más, por un poco ajustar esas cuentas con los conflictos personales que uno tenga. Y es un ejercicio íntimo y valeroso. Les invito a que escriban sus diarios, no solamente en la web, a que lleven una libretita, a que apunten cuando leen un libro, cuando hay alguna canción que les gusta. Yo transcribo cosas, es un ejercicio lindo. Hay una gran memoria personal que además nos ayuda a estar en orden con nosotros y con el mundo, porque la escritura nos organiza también, nos armoniza con nosotros mismos y con el mundo. Y en cualquier momento puede surgir de ahí una historia, un libro, algo. Ya para ir cerrando, Claudia, mira, nos pregunta Lilian Rodríguez, nos pregunta, ¿tus hijos tienen la tendencia hacia los libros? ¿Son lectores o hay que empujarlos? Pues bueno, yo me di cuenta, gracias Lilian, que estaba cayendo en esa actitud facilista de soltarles el teléfono, el iPad. Y como, tengo que todavía hacer algo, mira, ten ahí el teléfono, y claro, llegaban de la escuela, era como, yo quiero ver un show, quiero ver una película, quiero ver algo, y después me volví así súper estricta, solo se puede ver el fin de semana. En mi casa no hay televisor. Si van a ver algo, tiene que ver en el computador. Es diferente en Colombia, donde mi mamá hay 3 televisores. Yo he estado desconectada de la televisión desde hace mucho tiempo. Entonces, en mi casa no hay un televisor como tal.
eso ayuda un poco a que los niños no tengan esa adicción a la pantalla. Sin embargo, yo misma, por mi propio tiempo, les estaba dando mucha pantalla alterna, mi propio computador, una tableta o el teléfono. Hasta que como que aterricé y dije, ¿cómo así? Cuando yo estaba chiquita mi mamá no me daba un teléfono, pues ni siquiera me dejaban contestar, porque era el teléfono de la funeraria, no era el teléfono familiar. O sea, si había que contestar o llamar el teléfono era porque había que llevar un servicio. No era un teléfono para hacer visita. Entonces digo, en esta época sí está duro para los papás marcar esa diferencia, pero se puede. Entonces en mi casa solo se puede ver televisión o shows los fines de semana. En la semana, desde que como que yo misma me di contra la pared y dije, pues me ven leyendo siempre, y a mi esposo también, y mi esposo es muy buen lector, entonces un poco el ejemplo también ayuda a que ellos tengan inquietud. Pero desde que controlé más el uso de las pantallas, mis hijos están entusiasmados de leer más. Mi hija tiene 7 años, está empezando a leer libros y en la biblioteca de la escuela le prestan libros. Estos días, por ejemplo, salimos a pasear a una clase, terminaron su clase y no tenía plan porque hacía mucho calor, no se podía ir a ningún parque y les dije, vamos a la biblioteca a ver si está abierta. Y mi hija como, sí, quiero prestar este libro. Ya creo que ha sido equilibrado en compensar las pantallas con la lectura. A los niños les encantan los libros. Creo que es más el trabajo de los papás en el tiempo en casa, brindar esos espacios en donde los libros sean protagonistas, donde haya libros en la mesa. Yo, por ejemplo, limpio siempre su cuarto y les dejo 3, 4 libros que ellos que ya están guardados ahí, no ven, entonces los pongo a la vista. Si están más, creo que hay mucho en la casa también estimulación para que vean que los libros son amigos, que no es aburrido. Sin embargo, yo crecí en un círculo en donde era raro, yo era la rara, siempre fui la rara porque a los 15 años estaba leyendo. Eso era muy raro, ¿no? ¿Por qué? Debería ser antes algo de leer, de conversar, de estás leyendo, ¿qué estás leyendo? Mira, este otro te puede gustar, y así. Menos tabú con ser lector. Muchas gracias. Juan Pablo. En silencio, Juan Pablo. Tienes, sí, cerrado el micrófono. Gracias, sí. Liliana, a ti. Muchísimas gracias. Y también, pues, Liliana agradece mucho que nos hayas regalado esas vivencias. Y Ana Judí nos pregunta, ¿crees que la escritura es sanadora? ¿Te ha sanado o salvado de algo? Qué bonita esa pregunta. Sobre esa pregunta, Ana Judith giró mi trabajo de grado de la maestría. Yo entrevisté a personas que han sido víctimas del conflicto armado, que participaron en talleres de escritura en Colombia, y el objetivo era que ellos mismos escribieran sus testimonios sobre la guerra. Algo que aprendí que me costó mucho asimilar fue que una de mis asesoras de la maestría participó en la Comisión de la Verdad en Guatemala y ella decía que todos los relatos testimoniales del conflicto armado tienen que ver con memorias de sangre, con memorias de duelo, con memorias dolorosas, ¿no? Como que si lo único que importara fuera que la gente escribiera el hecho victimizante. Cómo vi morir a mi hijo, cómo vi explotar la mina en mi pierna, cómo me secuestraron. Y si ustedes ven en la literatura colombiana reciente, no necesariamente escrita por autores dedicados al oficio de la escritura, pues se dedica mucho a contar esa victimización, como si describir la victimización fuera sanador. Entonces, yo fui donde las personas que habían sufrido alguna victimización y les pregunté, ¿para usted sirvió algo haber escrito? ¿Usted encontró algún alivio en la escritura? Mi asesora, que se llama Liz, ella decía, no te vayas por ahí, no hables de la escritura como trauma, eso es otro tema, habla de la memoria histórica. Pero era inevitable preguntar eso, ¿a usted le sirvió escribir? ¿Le sirvió de algo? Y las respuestas varían mucho, ¿no? Para algunas personas, como para una mamá, por ejemplo, una señora que su esposo lo secuestraron, pues haber pasado por un secuestro, haber perdido a su esposo en el secuestro, y después su hijo, que también fue secuestrado, quedó con muchas secuelas. Para ella, el ejercicio de escribir su historia fue sanador, fue terapéutico. Pero para su hijo, que hizo el mismo taller de escritura,
mientras la madre encontró el perdón y la sanación, el hijo se dio cuenta que odiaba infinitamente a los paramilitares y no pudo ni recuperar el habla, ¿no? Entonces, es una pregunta que se coge con pinzas, porque yo no tengo la capacidad de decir, no, tú escribes, o sea, fuiste víctima de un abuso sexual, perdiste a un hijo en la guerra, escribe tu libro que después de esto vas a salir renovada. No creo que eso sea coherente. Creo que depende muchísimo como del proceso de sanación, que no depende solo de la escritura, sino que va de la mano de toda una transformación espiritual, emocional, moral y física, en la que la escritura puede ser un camino hacia como la tranquilidad emocional, pero que no es la medicina. He leído, por ejemplo, sobre grupos de escritura de personas, de pacientes con cáncer, y para el proceso de las quimioterapias y para enfrentarse a ese otro sufrimiento que es estabilizar el cuerpo, encuentran cierto alivio en la comunicación escrita, pero no soy tan optimista con que eso sea un medicinal. Creo que además escribir duele, ¿no? Cuando yo por ejemplo, tengo una dificultad con mi esposo, un argumento, yo escribo con rabia, y salgo viva de mi diario, pues, pero todavía estoy molesta, no es que inmediatamente yo todo se tranquilizó en mi casa, no, esos huracanes pasan por otros procesos emocionales. La escritura es un cómplice, pero no es una panacea tampoco. Ni es una fórmula mágica, en definitiva. No. De acuerdo. Cole, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tus historias, tu experiencia. Un momento realmente muy bello y total gratitud contigo. Adriana, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias, Colegia. De verdad que sí, ha sido un placer escucharte. Nos acerca muchísimo más, pues a mí me acerca mucho más pues a ese ejercicio, esa práctica de la escritura, pero también de la lectura. Y yo creo que las personas que aquí están conectadas, bueno, se han tocado un poco y incluso uno siente uno dice, ay, ¿será que me inscribo al club? Bueno, uno va resolviéndolo, pero es muy llamativo la forma como que está configurada y además la manera como se invita a escribir, ¿cierto? Eso es poco común y bueno, yo también, bueno, considero dentro de la escritura, aunque no es una fórmula mágica, puede hacerse un poco de catarsis, ¿cierto? Soltar las palabras al viento o al papel, soltar eso que también pues no nos duele o que por lo cual pasamos, pero sí vivimos varios huracanes. Muchísimas gracias. Agradecemos el apoyo del Sistema de Bibliotecas SENA, SBS, al equipo humano de trabajo de las bibliotecas Complejo Norte e Inmaculada, a Bienestar al Aprendiz, a la Coordinación Académica, a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, a Juan Pablo Hernández, a nuestra escritora de hoy, Colegia Bungart, a los aprendices, instructores, administrativos y a la comunidad en general que se unieron a Escritores Más Cerca, Conversaciones a la Luz. Muchas gracias y hasta pronto. Una feliz tarde. Gracias.